Sí, Presidenta, yo entiendo que el 151 deben formularse antes de los cierres políticos. Pero bueno, es una consideración. Ujú. La presidencia interpreta que debe ser al cierre como último para contestar cualquier cuestión que se haya planteado respecto del proyecto que se está tratando, porque más allá, el cierre es político, senador, pero usted no va a obviar que siempre hay una observación que tiene de carácter técnico, jurídico. Acá se ha escuchado desde falta de probidad, desde falta de independencia, desde discriminación. No son evaluaciones de carácter político, son evaluaciones que tienen encuadramiento legal. ¿Sí? Bueno, Todo lo que tenga Presidenta, encuadramiento legal tiene que ser contestado por el miembro informante, porque es el que informa técnicamente sobre el proyecto. bueno, si la Presidencia así lo resuelve, la Tiene la Presidencia palabra, está en senador Nadir. facultades. Así que, bueno, en primer lugar, para aclarar en cuanto al pliego propuesto por el Poder Ejecutivo a la Cámara Nacional Electoral, al doctor Béjar, porque hay un debate que ya se planteó en la Comisión de Acuerdos y que tiene que ver con esta idea que desde nuestro interbloque la oposición tiene que ver con una cuestión ideológica, porque el doctor Béjar de alguna manera ha participado en parte de su vida, ya sea como apoderado, con algún tipo de vinculación con el Partido Justicialista. Esto no es así. Yo soy de los que creen, y estoy absolutamente convencido que así debe ser, que los hombres y mujeres tienen que tener su propia impronta o pertenencia a un pensamiento ideológico. Por lo tanto, nuestras observaciones no se orientan en ese sentido. Es más, la senadora Silvia Herías de Pérez dejó en claro que tiene que ver con la poca claridad que no genera el candidato propuesto por el Poder Ejecutivo en ese sentido, en función de algún accionar en determinadas causas, y citó la causa Milani y otras más, donde las cuestiones que deciden en términos políticos lo ubican en una zona gris, por la cual nuestra miembro informante ha hecho hincapié en ese sentido, no por la vinculación, sino porque en zonas grises, bueno, su accionar ha dejado mucho que desear. Pero yo quiero, retomando la palabra de la miembro informante, y como nosotros fundamentamos la oposición no por el candidato, sino por la decisión del propio Poder Ejecutivo, yo me quiero detener en la cuestión de género. Es cierto que es facultad del presidente de la República elegir entre la terna al candidato que se lo somete a consideración de este Senado de la Nación. No es menos cierto que el Senado tiene el derecho de aceptar o no al candidato del Ejecutivo. Ahora bien, hay una confusión, y lo ha expresado claramente la doctora María Angélica Gelli. Una cosa es la facultad desde la discreción que tiene el Poder Ejecutivo de proponer otra terna, pero el candidato que se elige no puede ser, digamos, una decisión arbitraria. Ninguna decisión en el marco del Estado de Derecho puede ser arbitraria. Es más, explica en este caso la doctora Gelli, que cuando se trata de ternas que el Ejecutivo modifica el primer orden de la lista, cuando se trata de hombres o mujeres, las razones tienen que ser mayormente fundadas, porque esa alteración muchas veces tiene que ver con las condiciones de mérito y de la idoneidad para que en la etapa previa el postulante ocupe el primer lugar. Por eso creo que en esta línea, en materia de género, por supuesto que el género o los avances no son patrimonio de nadie, al contrario, es patrimonio de un colectivo que hace muchísimos años viene bregando para que la ampliación del derecho, la paridad y la equidad realmente puedan ser posibles con decisiones políticas potentes, contundentes. Quizás nació hace mucho tiempo, es decir, en el marco internacional, con la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer en la CEDAW,
Se avanzó en la Convención de Belén do Pará para lograr dos criterios, es decir, paridad e igualdad. Y esto, lógicamente, cuando se trata de, en los lugares de decisión, cuando se tratan de lugares de decisión, que en cuerpos colegiados uno puede poner las cosas en su lugar, bueno, ahí realmente se ve hacia dónde uno se orienta. Y en este caso, bueno, yo me quiero detener en un dato que me parece importante, porque decía la misma informante del oficialismo que el primer bloque que se enviaron de los pliegos, el 50% son mujeres y el 45% en el segundo bloque son también mujeres. Pero miren, en el 2009, vamos a hacer un poco de historia, la Corte Suprema crea la oficina de la mujer, donde realiza un relevamiento del mapa de género en la Argentina. La evaluación de la estructura de género, en lo que estamos hablando, en la estructura del marco del Poder Judicial. Y en esa estructura, la proporción femenina es mayoritaria, pero en el personal administrativo, el 61%. En el 61% es mayoritaria la presencia de mujeres. Cuando nosotros avanzamos en cuanto a magistradas, bueno, en algunos casos se alcanza el 44%, pero cuando ingresamos a las máximas autoridades judiciales, el 28%. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera hay una base mayoritariamente femenina, pero en la base de arranque, pero en los lugares de decisión, bueno, la ecuación es 3-4-1, 5-1. Lo dice la propia Corte Suprema en su informe de la Oficina de la Mujer. Y en la justicia federal y nacional, la tendencia es mucho más grave, porque en la Cámara únicamente un 25% de los integrantes de la Cámara son mujeres. El 25%. En 1971 se creó la Cámara Nacional Electoral. 1971. Y desde 1971 a la fecha, nunca de los 3 integrantes, una integrante fue mujer. Desde 1971 en la Cámara Nacional, ninguna integrante fue mujer. Bueno, algunos pueden decir que el pliego, en este caso, contó con notas de la doctora Lázaro, con los respaldos de algunos integrantes de la Unión Cívica Radical. Sí, está bien. Como así también con 28.000 firmas que fueron acercadas a la propia comisión. Como así también la nota remitida por magistradas y ex magistradas y funcionarios de la Cámara Nacional Electoral de toda Latinoamérica. También eso es cierto. Como así también 34 impugnaciones del pliego del doctor Vejas de asociaciones que tienen vinculación con organizaciones de mujeres en la Argentina. Entonces, y son muy diversas, no vinculadas a un partido, no, porque tiene que ver justamente con este tema de la paridad y la igualdad, que es una lucha cotidiana. Y mal que les pese, es la primera vez que el Poder Ejecutivo tenía en sus manos no solamente un acto declamativo en esta materia, en la Cámara Nacional Electoral, para que una mujer pueda integrarla. Bueno, fue la decisión del presidente de la República. Fue la decisión. Como lo decía el senador Lustó, no se trata de capacidad, demostró, ni tampoco de idoneidad, sino de una decisión política. Por supuesto que han hecho una evaluación política, pero la evaluación política es dejar de lado la primer postulante, que justamente es una mujer. Y miren, también el mecanismo de selección selectiva, cuando se trata de un órgano de decisión de estas características y cuando nunca ocupó una mujer, también es un mecanismo de discriminación. Para nosotros es un mecanismo de discriminación. De otras características, ustedes me pueden decir, bueno, el presidente tiene confianza en el segundo candidato, perfecto, pero es una discriminación selectiva. Es una discriminación selectiva que afecta al colectivo de las mujeres, no únicamente a la propuesta, a la candidata, que rindió cuánto concurso se presentó por su vida. Bueno, es muy cierto lo que se habla de las reglas de juegos democráticas. Nosotros aceptamos las reglas de juego democráticas, pero para nosotros la política no es sumisión.
Quiero que quede claro también eso, ¿eh? La mayoría tiene derecho a imponer sus números. Y nosotros tenemos derecho, y voy redondeando, Presidenta, por eso, porque me quedé con lo de las reglas de juego democrático. Y son 10 minutos y la sesión es corta. Así como la mayoría puede imponer sus números, nosotros tenemos el derecho a hacer las observaciones y a no acompañar cuando corresponda. Pero la sumisión no. Diálogo, acuerdo va por un camino, sumisión no. Sumisión es otra cosa. Para finalizar, Presidenta, porque no quiero reiterar conceptos, pero sí dejar en claro algunas cuestiones que me parecen importantes. Nada más que, miren, la garantía constitucional del derecho a la igualdad no implica el goce efectivo del ejercicio del mismo. Para el ejercicio efectivo de la igualdad se requiere de decisión política. Bueno, acá lo que está ausente es la decisión política para avanzar en materia de igualdad con respecto a un espacio que está vacante por una mujer desde el año 71. Y quiero decirles que nosotros no acompañamos, no por el candidato, sino como un mensaje mucho más potente que tiene que ver con la paridad y con la igualdad. Para nosotros, más mujeres en la toma de decisión, en los ejes del poder central, implican 3 valores sustanciales. Más igualdad como meta en el sistema democrático, más justicia para valorar y ampliar a un sector históricamente discriminado y fundamentalmente más pluralidad en la agenda pública con la incorporación de la perspectiva de género. Bueno, creo que hay una materia pendiente y esperemos que se pueda reflexionar. Gracias, Presidenta.